Capítulo 2. El periodo de Manuel González. Porfirio Díaz siguió mandando durante la presidencia de Manuel González. Es cierto que este gozó de autonomía, pero en lo fundamental, Porfirio continuó ejerciendo el poder y, sobre todo, el más importante para sus fines, el poder militar. Hay suficientes pruebas documentales para sostener que nunca dejó de comunicarse con los hombres fuertes de los estados, y estos siempre le profesaron lealtad. Sin embargo, entre Porfirio y Manuel González hubo entendimiento y respeto mutuo. El dictador no estaba interesado en dirigir todos y cada uno de los actos de gobierno, más bien se ocupó de evitar que se creara una situación adversa a su intención de retornar a la presidencia en 1884. Por su parte, Manuel González lo único que le pedía era confianza, con la súplica reiterada de que no hubiera intermediarios y que solo él fuera el ejecutor de los acuerdos que tomaban entre ambos. Debe pensarse que Manuel González era también un hombre de poder, pero nunca pudo cambiar la correlación de fuerzas existente. Es decir, las circunstancias, más que la lealtad, que en política suele ser relativa, fueron las que lo llevaron a conducirse con respeto a Porfirio y a ceñirse a su papel de presidente sin aspirar a detentar el poder absoluto. Este entendimiento se refleja en la integración de su gabinete, formado en su mayoría por porfiristas. El día 1 de diciembre de 1880, en Palacio Nacional, el presidente González anuncia que Ignacio Mariscal será ministro de Relaciones, Carlos Díez Gutiérrez, de Gobernación, Francisco de Landero y Cos, de Hacienda, Ezequiel Montes, de Justicia, Jerónimo Treviño, de Guerra y el propio Porfirio Díaz, de Fomento. Inclusive, terminada la ceremonia, Ignacio Mariscal se agregó al cortejo que acompañó a Díaz a su domicilio. González también heredó íntegramente el Estado Mayor Presidencial de Porfirio, y la gente de lo oaxaqueño conservó los mandos del ejército y sus diputados y senadores siguieron teniendo la mayoría en el Congreso. Asimismo, Porfirio gozaba de influencia en la corte y contaba con la simpatía de un amplio grupo de periodistas. Someter a los adversarios. Tanto el presidente formal como el que también mandaba, tenían la misma idea en cuanto a centralizar el poder con la colaboración de hombres leales en los estados. Por eso no fue extraño que Porfirio guardara silencio cuando Manuel González comenzó a desmontar cacicazgos, cuyos jefes se habían indisciplinado durante las elecciones presidenciales. El primero en caer fue Trinidad García de la Cadena, a quien su protegido lo traicionó. El general Jesús Arechiga había resultado electo gobernador de Zacatecas para el cuatrienio de 1880 a 1884. Todavía en su toma de posesión, aseguraba que seguiría la misma conducta de su ilustre predecesor. García de la Cadena le había enseñado todo lo que sabía, desde que lo tomó como asistente personal y como le vio excelentes condiciones para elevarse, impulsó su carrera militar hasta llevarlo a general de brigada. En el terreno político lo hizo primero diputado local, después diputado federal y finalmente gobernador. Pero a menos de 2 años de ocupar este cargo, tras la elección de diputados locales, Arechiga desconoce a los candidatos ganadores fieles a su padrino y designa a los miembros de la legislatura, mientras con la Guardia Nacional y tropas federales manda a prender en su casa a García de la Cadena. Recluido en un hotel de Zacatecas, habilitado como cárcel, el viejo cacique de 67 años le escribe a Arechiga reprochándole el acto de cobardía que significó el asalto a su domicilio para batir con 400 hombres a 3, uno de los cuales era su sobrino y había caído muerto. En un manifiesto, Arechiga explica que no podía aceptar ser empleado de nadie porque lo eligió el pueblo zacatecano y si aquel círculo político creyó constituirme en fácil instrumento de sus ambiciones, los acontecimientos que acaban de verificarse en esta ciudad demostrarán al Estado que hay en mi alma todo el respeto que me merecen la ley y el derecho del pueblo. Desde la prisión, García de la Cadena se sincera y revela que, en efecto, Arechiga fue electo gobernador pero por indicaciones suyas y porque lo prefirió en lugar de notabilidades dignas, científicas y generalmente aceptadas. Un mes después, García de la Cadena es liberado pero, en 1883, el carruaje en que viajaba es tiroteado y pierden la vida otro de sus sobrinos y el cochero. El mismo Arechiga se lo informa a Manuel González y atribuye el atentado a uno de tantos enemigos personales de su antecesor.
Ese no era todavía, sin embargo, el fin de la venganza contra García de la Cadena. El otro cacique político que empezó a ser hostilizado desde el centro fue Juan N. Méndez, cuando a pesar de las simpatías de Porfirio y González en favor del general Rafael Cravioto para imponerlo como gobernador de Puebla, este solo obtuvo 3 votos de las elecciones primarias y Méndez sacó adelante la candidatura de su hijo Miguel. Sin embargo, en las elecciones secundarias, hubo una nueva embestida del centro, inclusive con la participación personal de Porfirio, quien le sugiere a Méndez que apoye al general Rosendo Márquez, ofreciéndole a cambio la presidencia de la Suprema Corte de Justicia Militar. Méndez le contesta que, por desgracia, la idea de presentar la candidatura de Márquez era tardía, ya que era imposible comunicar a los distritos el pensamiento y hacer cambiar de resolución a los colegios electorales, organizados ya bajo determinada inspiración. Como todo esto se dio en 1884, en vísperas de la elección presidencial, Porfirio prefirió esperar. Es decir, en esa ocasión, como se dice en el boxeo, a Méndez lo salvó la campana. Pero después se consumaría la demolición de su cacicazgo. Al gobierno central sí le alcanzó el tiempo para acabar con la influencia política de Ignacio Luis Vallarta en Jalisco. En ese estado gobernaba el abogado Fermín González Riestra que, incluso siendo vallartista, tenía méritos propios y, sobre todo, arrojo. El encargado de enfrentarlo fue el general Francisco Tolentino, jefe de la primera división del ejército con sede en Guadalajara. Tolentino contaba con el reconocimiento de Manuel González y de Porfirio. En vísperas de la decisiva batalla de Tecoac, Tolentino abandonó las filas del lerdismo y se sumó con elementos militares a la causa tuxtepecana. La disputa en Jalisco empezó en 1881, con motivo de la elección de diputados locales. El despliegue de tropas por las regiones del estado se hizo evidente y a las exigencias del gobernador Riestra, quien pedía que el ejército regresara a sus cuarteles, desde la Ciudad de México le contestaban que se actuaba así para evitar turbulencia durante las elecciones. En esos días, un periódico de Jalisco anticipó muy bien el desenlace, explicando cuál era el procedimiento ya establecido. Si están unidos el gobierno general y el del estado, entonces ni siquiera se instalan las mesas porque no concurren a las casillas ni aun los pocos ciudadanos que para el efecto requiere la ley. En este caso, en los ayuntamientos y en las jefaturas políticas se forjan las credenciales. Cuando están en desacuerdo, triunfa siempre el de la República. Por si fuese poco, Riestra tenía en contra la opinión de los católicos, que lo consideraban jacobino y juzgaban inteligente y activo al partido opositor. Además veían como algo natural la intromisión del gobierno federal. El monitor republicano desde otra postura y con cierta nostalgia preguntaba, ¿dónde está, pues la soberanía reconocida a los estados por la Carta del 57? ¿Dónde está la independencia en cuanto al régimen interior que los estados de la Unión procuraron afianzar al constituirse en una república federativa? El 31 de diciembre de 1881 se da a conocer el cómputo de las elecciones en Jalisco. Ganan los 12 diputados afines a Riestra, y en forma verdaderamente asombrosa, 11 obtienen exactamente la misma cantidad de votos, 64.845. Esta torpeza da mayores elementos a la oposición que, con el apoyo del general Tolentino, instala una legislatura paralela y espuria, desconoce a Riestra y nombra ilegalmente gobernador provisional a Antonio L. Morelos. El conflicto va al Senado y ahí se declaran desaparecidos los poderes constitucionales de Jalisco, se confirma el nombramiento hecho por el presidente de la República a favor de Pedro Landázuri, como gobernador provisional, y este convoca a elecciones que deberán celebrarse el 12 de noviembre de 1882 para diputados y un mes después para gobernador. Es decir, el derrocamiento de Riestra se legaliza mediante el Senado que seguía siendo, como en la época de Lerdo y por lo cual se pedía su desaparición en el plan de Tuxtepec, un mero instrumento del Ejecutivo para esos menesteres. Por cierto, este procedimiento siguió aplicándose de manera ininterrumpida hasta un siglo después y, hoy como ayer, todavía lo contempla la Constitución vigente. Apenas resuelto el asunto, Manuel González le expresa a Porfirio que el único candidato que les conviene es el general Tolentino, pues conoce como nadie aquella situación y la manera de dominarla.
Poco después, González recurre de nuevo a Porfirio para que llame la atención a los magistrados de la Suprema Corte por haber concedido un amparo a los regidores del Ayuntamiento de la Villa de Guadalupe de la Ciudad de México, quienes habían sido sustituidos arbitrariamente por el gobernador del Distrito Federal. González le asegura que los magistrados reciben especiales favores del Ejecutivo, a través de gratificaciones extraordinarias, pero actúan bajo la influencia de Vallarta, y añade que éste los utiliza porque se siente despechado por el giro que toman los asuntos de Jalisco. Porfirio cumple y se dirige por escrito a cada magistrado para pedirle que modifique su posición en el caso de la villa. Eso sí, lo hace de manera amable y con sutileza, usando la fórmula de rogar a usted, fiado en sus buenos sentimientos y en sus naturales ideas por el bienestar de la República, que procure caminar de acuerdo con el gobierno. En noviembre de 1882, Ignacio L. Vallarta recibe la puntilla cuando González publica un decreto por el cual el presidente de la Suprema Corte deja de ser vicepresidente de la República. Por lo tanto renuncia a su cargo para retirarse definitivamente a la vida privada y Tolentino es electo gobernador de Jalisco por unanimidad. La salida de Vallarta no tuvo ninguna repercusión y los porfiristas despacharon el asunto diciendo que todos los ciudadanos son útiles, pero ninguno necesario. Es probable que Vallarta, ya en el retiro, haya reconocido que se equivocó al apostar a los hombres de fuerza. Lerdo le había advertido a Guillermo Prieto, simpatizante de Iglesias, que si no se unían los hombres de ley, Porfirio pasará sobre la Constitución, los constituyentes y los constitucionalistas, el señor Díaz solo es grande en su ambición. Ya en la presidencia, todos ustedes, hombres de toga y de lira, irán a la nada. Desde luego, estos no fueron los únicos casos de sometimiento de las autoridades locales a las federales. Los estados, como se empezó a decir, eran parias de la federación. En Durango, por ejemplo, era gobernador Francisco Gómez Palacio, un abogado inteligente y probó, pero nada de eso le valió porque el centro decidió apoyar la candidatura del general Juan Manuel Flores, jefe de armas en el estado, quien ganó la elección de gobernador de junio de 1884. Gómez Palacio, en protesta, pidió licencia antes de finalizar su mandato y renunció en definitiva al cargo de Procurador General de la República. Para entonces, ya estaban definidas las bases y la mecánica del régimen. Esto se advierte con solo pasar revista a lo acontecido en cada uno de los estados. En Campeche, los hermanos Pedro y Joaquín Baranda tenían la confianza del centro. Nuevo León era feudo de Jerónimo Treviño. En Hidalgo fue gobernador Rafael Cravioto, luego su hermano Francisco y este le entregó la estafeta a Simón, el otro hermano. En Tamaulipas el cacique Servando Canales dejó la gubernatura a su hermano Antonio. En Morelos, entraba y salía del gobierno el general Carlos Pacheco. En Tabasco ya mandaba como jefe de armas federales el general Abraham Vándala. En Chihuahua era provisional y fue electo gobernador constitucional Luis Terrazas, el coronel que tenía el mérito de haber combatido y aprendido a Victorio, jefe de los indios bárbaros, y que ya combinaba la política con los negocios, sobre todo, en ese entonces, con el de la minería. En Colima, Francisco de Santa Cruz era el hombre de confianza del centro. Lo mismo que Evaristo Madero en Coahuila, Rafael Cuellar en Guerrero y Prudencio Dorantes en Michoacán. En el sufrido estado de Oaxaca, Porfirio ponía y quitaba gobernadores a su antojo. Primero fue gobernador constitucional Francisco Meixueiro, posteriormente él mismo ocupó ese cargo por 9 meses, deja al general Mariano Jiménez y terminó imponiendo a Luis Mier y Terán. En Yucatán fue electo el general Octavio Rosado que se propuso enfrentar la asoladora guerra de los indígenas bárbaros, mejor conocida, aunque mal llamada, como Guerra de Castas. En Veracruz, luego de Mier y Terán, el hombre fuerte fue el general Juan de la Luz Enríquez. En Aguascalientes, en el cuatrienio de González, hubo 4 gobernadores. Miguel Guinchara, Rafael Arellano, Ignacio H. Macías y Francisco G. Ornedo, todos obedientes al centro. La misma actitud asumían José María Ramírez en Chiapas, Francisco Cañedo en Sinaloa, Próspero Caguanzi en Tlaxcala, el general Rafael Olvera en Querétaro y José Subieta en el Estado de México. En Guanajuato, la oposición al poder central la encabezaba el general Francisco Z. Mena que, al triunfo de la revuelta de Tuxtepec, había sido nombrado por Porfirio gobernador provisional.
Sin embargo, Mena apoyó la candidatura presidencial de Justo Benítez y en ese estado perdió Manuel González. Incluso, en Guanajuato, luego de las elecciones primarias, González fue víctima de un atentado. Por eso, cuando Mena quiso dejar en la gubernatura a su hermano, siguiendo el ejemplo de otros, no se lo permitieron. Entró al gobierno Manuel Muñoz Ledo, que se enganchó en un pleito con el general Florencio Antillón, exgobernador iglesista depuesto, pero rehabilitado por Manuel González, quien lo hizo su lugarteniente en la jefatura del Ejército de Occidente. Muñoz Ledo fue por este motivo constantemente hostilizado, al extremo de que lo tirotearon, sobrevivió y siguió gobernando, pero antes de terminar su mandato pidió licencia indefinida y lo sustituyó el coronel Pablo Rocha, jefe de zapadores. Por último, este entregó la gubernatura a Manuel González, que resultó electo para el periodo del 26 de septiembre de 1884 al 25 de septiembre de 1888. En Sonora hubo también confrontación e inestabilidad en el arranque del gobierno de González, pero en poco tiempo los intereses locales y los del centro se amalgamaron. En ese estado actuaba una constelación de personalidades civiles y militares. Carlos R. Ortiz, Ignacio Pesqueira, Vicente Mariscal, Bernardo Reyes, Guillermo Carbó, Luis E. Torres, Ramón Corral, Lorenzo Torres y José María Maytorena. En principio fue electo gobernador Carlos R. Ortiz, pero entró en conflicto con el general oaxaqueño Guillermo Carbó, jefe de la zona militar que atendía los estados de Sonora y Sinaloa y los distritos de Tepic y Baja California. Ortiz se confrontó también con Bernardo Reyes, jefe de armas federales en Sonora. Por si fuera poco, Carbó y Reyes estaban enemistados, de manera que en todos estos pleitos el perdedor fue Ortiz, pues Maytorena, su adversario, encabezó un movimiento para destituirlo. Una multitud asaltó su casa de Guaymas. Luego, protegido por soldados de Reyes, se trasladó a Hermosillo, donde también fue hostilizado hasta verse obligado a salir a los Estados Unidos, tras renunciar a su cargo a cambio de ser custodiado y protegido por una escolta federal hacia su exilio. Aquí conviene señalar que en lo único en que todos estos hombres de poder estaban de acuerdo, era en el castigo a los apaches y en la represión a los indígenas yaquis y mayos que se rebelaban contra el despojo vandálico de sus tierras. Es a partir de este acuerdo y de otro de la misma vileza, que consistió en hacer negocios al amparo del poder público en el rico estado de Sonora, como se fue cimentando la paz porfiriana en esa extensa y apartada región del país. Ya para enero de 1883, en lo político, Sonora había recobrado la calma. En las elecciones de mayo resultó triunfador como candidato único Luis E. Torres, que contaba con el apoyo de Carbó, Reyes y Ramón Corral, quien a la postre se convertiría en el hombre de todas las confianzas de Porfirio. Ya desde entonces, Manuel Romero Rubio practicaba el tráfico de influencias para apoyar a empresarios mineros de esa entidad. Por último, téngase en cuenta que Bernardo Reyes, al igual que su amigo Victoriano Huerta, había hecho la mayor parte de su carrera militar reprimiendo movimientos políticos opositores, sofocando rebeliones campesinas y combatiendo indígenas, lo cual en esa época era indispensable para adquirir fama de hombre recto y enérgico, a fin de escalar hasta los peldaños más altos del poder. En San Luis Potosí, desde el triunfo de la revuelta de Tuxtepec, Porfirio nombró a Carlos Díez Gutiérrez gobernador provisional y comandante militar. Luego, violando las leyes del estado, Díez pasó a ser gobernador constitucional. Al ser designado por Manuel González como ministro de Gobernación, fue sustituido por su hermano Pedro, pero al terminar su encargo en México, se puso de nuevo al frente del gobierno de San Luis Potosí. Este caso de nepotismo, como otros, siempre se trató de justificar en la prensa subvencionada. Hasta el ilustre Ignacio Manuel Altamirano defendió la imposición del hermano del ministro, ante el cuestionamiento de El Monitor, que lamentaba la desesperante conformidad de los potosinos. Altamirano argumentaba que no había ninguna contradicción, que se trataba simplemente de la aceptación popular neta, y si esa era la opinión de un hombre tan inteligente como él, ¿qué podía esperarse del periodismo más oficioso y rastrero? Por ejemplo, en un periódico de San Luis Potosí, cuando sale un hermano de la gubernatura y vuelve a entrar el otro, se llega a decir que aflige al pueblo potosino que Pedro se vaya, pero al menos lo consuela que Carlos regrese. Los verdaderos electores
A esas alturas, el centralismo autoritario había convertido las elecciones en actos de rutina. El fraude se hacía cada vez con más naturalidad y descaro. Se mandaba la lista a los estados, los gobernadores operaban y los resultados eran predecibles. Obviamente en este periodo la lista era confeccionada de común acuerdo entre González y Porfirio. El 14 de febrero de 1882, en vísperas de las elecciones para diputados y senadores, González le escribe a Porfirio a Oaxaca, proponiéndole el plan que consideraba más conveniente para ambos. Reelegir a buenos amigos nuestros, dejar vacantes, o sea, no atados de manos, a los gobernadores, para que cumplan sus propios compromisos con el requisito de que los seleccionados sean amigos de la administración. Asimismo, le ofrece a Porfirio su lealtad y adhesión sin límites, dándole la seguridad de que mis amigos personales de más confianza lo son de usted, y tienen unidad de miras para el porvenir, a pesar de lo que alguno o algunos hayan escrito a usted, evitando los peligros que pudiera crear la discordia, y dirigiendo yo los trabajos electorales, puedo responder con seguridad de mis compromisos. En la misma carta le anuncia que el coronel Jesús Lalane le llevará a Oaxaca la lista que propone de diputados y senadores. Con el mismo mensajero Porfirio le envía sus observaciones sin muchos cambios, pero le recomienda a Mier y Terán para senador por Veracruz, a lo cual se niega González. En tono amable le expone en otra carta sus razones. Le ruego a usted encarecidamente que prescinda de esa idea, influyendo para que el mismo Terán desista de tal propósito. Dígase lo que se quiera, la verdad es que en el Estado existen profundos e inextinguibles odios contra él, que traspasando los límites de la localidad, han formado, aun en lugares lejanos, sentimiento de aversión en contra suya. La simple sospecha de que pudiera intentarse revestirlo con los sufragios de los hijos del Estado ha sublevado a la opinión, según informes verbales y escritos que he estado recibiendo. No obstante, Porfirio insiste. ¿Qué papel haría él si le dice a Mier y Terán que apoya su candidatura, pero que el presidente la rechaza? Finalmente, González, sin doblegarse del todo, lo convence de que Mier y Terán salga de senador por Morelos. De esta forma se fabrica el 11º Congreso, con algunos personajes que a lo largo del porfiriato pasarían de una cámara a otra hasta que les llegara la muerte. En la elección de magistrados de la Suprema Corte y Procurador General pasó lo mismo. En marzo de 1882, ante las cifras tan similares de votos que reciben los aspirantes a la corte, Juvenal, seudónimo del periodista Enrique Chavarri, escribe en son de burla que es verdaderamente encantadora la uniformidad con que ha sido votada la lista oficial en los distritos electorales de la República. El pastel de esta elección ha sido amasado seguramente por el telégrafo, así los candidatos van saliendo del horno con una precisión admirable. Estos negocios han llegado a hacerse con tal maestría, que verdaderamente adelantamos en este sentido. Además, para justificar este clima antidemocrático, cuyo distintivo, entre otros, es la indiferencia, se sigue sosteniendo con sinceridad o cinismo que la culpa no es del gobierno, sino de los ciudadanos. En la prensa oficiosa se insiste sin medias tintas en que si el gobierno no interviene en organizar las elecciones, o no se harían en ninguna parte, o se harían en pocos distritos, cosa que produciría resultados anárquicos. Los primeros negocios. En el gobierno de Manuel González empezó a darse una importancia mayor a la economía. Se pregonaba con fanfarrias la llegada del progreso que tanto se había deseado en los 10 años de la República restaurada y en el primer periodo de gobierno de Porfirio. Hasta un periodista inteligente como José María Vigil manifiesta que no debe preocupar el desfallecimiento de la actividad política porque la savia nacional se ha encauzado por el progreso material. La fórmula sacramental de hacer menos política y más administración se había implantado. De manera extrema, en el gobierno de González se decía nada de política y todo de administración. Más que las elecciones, la nota era la asombrosa rapidez del tendido de los rieles para los ferrocarriles. El 16 de septiembre de 1881, en el editorial del primer número de El Diario del Hogar de Filomeno Mata, se alardeaba con que al estampido del cañón lo ha sustituido el humo de la locomotora. Y desde entonces, se acuña la frase "la paz se mantiene inalterable", que se convertiría en lema o sello distintivo de todos los informes oficiales.
En los círculos de las clases medias y de la sociedad política la paz y el progreso se habían elevado a rango supremo. La libertad, la democracia, la justicia, pasaron a segundo plano, es más ni se hablaba de esos temas y cuando se hacía era para denostar a quienes defendían sus derechos individuales, sociales y políticos. Por ejemplo, a unos amotinados de Tonalá, Chiapas, un periodista de La Libertad los tacha de cerdos indignados y rabiosos en grado heroico. Había triunfado la idea de engrandecer con rapidez a México, porque, como escribiría Justo Sierra, de lo contrario, el gigante que crecía a nuestro lado y que cada vez se aproximaba más a nosotros, a consecuencia del auge fabril y agrícola de sus estados fronterizos y el incremento de sus vías férreas, tendería a absorbernos y disolvernos si nos encontraba débiles. Sin embargo, al mismo tiempo, a nadie le importaba la defensa de la soberanía. Se había borrado la evidente desconfianza mostrada, tanto por el gobierno de Juárez como por el de Lerdo, en cuanto a promover la integración con el país vecino del norte. El proyecto de comunicar a México con Estados Unidos mediante la construcción del ferrocarril era una realidad y se veía como una bendición. Quedaba para la historia aquella precavida frase atribuida a Lerdo, según la cual, entre la fuerza y la debilidad, el desierto. El poder legislativo, para entonces, no solo había perdido independencia sino que tampoco se ocupaba siquiera de asuntos políticos. Estaba dedicado a aprobar leyes relacionadas con la economía que elaboraba, fuera del Congreso, un pequeño grupo de hombres de negocios y técnicos del gobierno. En los corrillos de las cámaras, las pláticas versaban sobre ferrocarriles, telégrafos aéreos y submarinos, minas y bancos. Las palabras más escuchadas eran subvención, concesión, colonización, acción, inversión. Se vivía en la época de los grandes negocios. Tan es así que, en mayo de 1881, se llevó a cabo uno de los negocios, que podría ser considerado como precursor de las prácticas del influyentismo y de la corrupción política en el México moderno. El secretario de Hacienda, Francisco de Landero y Cos, vendió a Ramón Guzmán, Sebastián Camacho y Félix Cuevas, 36,000 acciones del ferrocarril mexicano propiedad del gobierno. Es decir, la línea de trenes de México a Veracruz, inaugurada por Lerdo que, hasta entonces, era la única vía férrea en el país. El Congreso aprobó la operación después de que fue realizada, violando la ley que ordenaba que las transacciones de esa naturaleza debieran someterse a subasta pública. No obstante, la mayor irregularidad consistió en que la compraventa se hizo a partir de un fraude en contra del erario, pues el gobierno aceptó que le pagaran por cada una de las acciones de la empresa 12 libras esterlinas, cuando ese mismo día en la Bolsa de Londres, estas se cotizaban en 16 libras y la tendencia iba a la alza. Por cierto, entre los compradores figuraba Ramón Guzmán que, 6 meses después, firmaría como testigo de Carmelita en su boda con Porfirio. Los negocios de este tipo siguieron realizándose a lo largo del porfiriato, no desaparecieron en la época de los gobiernos posrevolucionarios y han sido el principal distintivo de los procesos de privatización de bancos y empresas públicas en los actuales tiempos del neoporfirismo en que vivimos. En este ambiente de furor por el dinero y de los negocios incubados a la sombra del poder, se aprobaron leyes como la destinada a expropiar terrenos para apresurar el trazo y la construcción de vías férreas, así como la ley para abolir el viejo impuesto a la exportación de metales preciosos, entre ellos, sobre todo, la plata, con el argumento de estimular a la industria minera. La ley para el establecimiento de bancos comerciales y 2 leyes más que serían el fundamento para la enajenación del suelo patrio mediante la colonización y la explotación minera. En 1883 se promulgó la ley de colonización inspirada en los principios fundamentales de la que había expedido Lerdo en 1875. Esta norma estipulaba que con el fin de obtener las tierras necesarias para el establecimiento de colonos, el Ejecutivo mandaría a deslindar, medir, fraccionar y valuar los terrenos baldíos o de propiedad nacional que hubiera en la República, y que, para recompensarlas por los gastos que hicieran, las compañías deslindadoras se quedarían con 1/3 de las tierras habilitadas. Con fundamento en esta y otras leyes aprobadas posteriormente con el mismo fin, comenzó el gran acaparamiento del territorio nacional por unas cuantas manos.
Los hombres de la Reforma probablemente no imaginaron que su interés colonizador, limitado a 2.500 hectáreas por propietario, fuera manipulado de tal modo para permitir que la dictadura de Díaz enajenara grandes extensiones del suelo patrio en beneficio de una minoría de nacionales y extranjeros. Y sin embargo, la colonización fracasó porque solo vinieron unos cuantos colonos, pero al amparo de esta estrategia, las compañías deslindadoras hicieron de la propiedad nacional un lucrativo negocio. El año siguiente, de manera complementaria, se reforma el Código de Minería para empezar a entregar la propiedad del subsuelo a los poseedores del suelo, con apego a la tradición anglosajona aplicada en Estados Unidos. Debe saberse que durante 3 siglos de dominación colonial, prevaleció el criterio jurídico de que la corona española podía otorgar en propiedad las tierras, pero no el subsuelo porque éste le seguía perteneciendo y solamente se autorizaron concesiones subterráneas bajo ciertas reglas. El rey podía dar una merced de terreno a un vasallo, pero lo que estaba debajo de esa superficie no era del vasallo. Lo que estaba debajo era del rey, era la propiedad subterránea para lo cual se exigía la quinta parte del producto bruto obtenido. Este criterio se mantuvo vigente después de la independencia de México y, en el cuerpo de la ley, solo se sustituye la corona por la nación mexicana. Sin embargo, la nueva ley de 1884 y otras que serán expedidas más adelante, hacen a un lado estos antecedentes históricos y otorgan a los poseedores de terrenos el derecho de explotar, en su exclusivo beneficio, metales preciosos y más tarde, gracias a estos fundamentos legales, se autoriza el despojo y el acaparamiento de grandes extensiones de tierra para la extracción de petróleo. Como era de esperarse, la fiebre de negocios privados al amparo del poder público trajo aparejada consigo la protesta de indígenas y campesinos que defendieron sus tierras y fueron tratados con mano dura y sin compasión. En todo este período, por distintas razones, hubo manifestaciones de rebeldía que fueron vistas con indiferencia y desprecio por la sociedad y que el régimen atendió con represión. En un recuento de noticias sobre estas expresiones de inconformidad encontramos, entre otras, las siguientes. En el primer semestre de 1883, se registran rebeliones agrarias en Puebla y San Luis Potosí, y los alzados son acusados de enarbolar la bandera del comunismo, planta que no puede fructificar en nuestra tierra de libertad. En julio de ese año hay un levantamiento indígena en Querétaro, que de igual forma es etiquetado como comunista y sentenciado por los editores de La Patria a no tener ni la más remota esperanza de alcanzar el éxito. Enrique Chávarri, Juvenal, sensible como pocos periodistas, entiende que no se trataba de un movimiento político, sino social y se duele de la suerte que corrieron aquellos infelices. A finales de 1883 hubo otro levantamiento en Ojitlán, Oaxaca, también atribuido a partidarios de un grosero comunismo y el gobierno federal despachó a más de 3.000 soldados para apaciguarlo. Ya en ese tiempo estaban en su apogeo las acciones militares contra los indígenas bárbaros de Chihuahua, así como las guerras de exterminio para despojar de sus tierras a los pueblos yaquis y mayos de Sonora y a los mayas de la península de Yucatán.